Parte 5. Consigámoslo. En su intento de comprender el por qué, la gente realiza cosas. El campo de la psicoterapia ha desarrollado muchos modelos que han fallado posteriormente. Sin embargo, muchos psicólogos continúan fieles a sus métodos. Aún hay gente que anda buscando ellos y egos, y es tan probable que los encuentren como un padre, un niño o un adulto. Pienso que la mayoría de los psicólogos deben haber visto demasiadas películas de terror cuando niños. Usted tiene dentro de sí un padre, un adulto y un niño que lo compelen a actuar. Suena como si uno necesitara un exorcismo. La gente solía decir, el demonio se apoderó de mí. Ahora dicen, mis partes me esclavizaron. Bien, usted está diciendo eso porque es su padre el que habla. No, él está ya en New Jersey. El análisis transaccional es una herramienta para dividir las conductas en tres partes, un poco a la manera de las personalidades múltiples, con la diferencia que se supone que el análisis transaccional consigue sanar. Si han avanzado realmente, llegan a acumular hasta 9 partes, porque cada una de las tres primeras partes contiene un padre, un adulto y un niño dentro de sí. Nunca me gustó el análisis transaccional, porque según él solo el niño puede divertirse y solo el adulto puede razonar. Todos tienen exactamente las mismas partes, de modo que no hay sitio para ninguna individualidad. El análisis transaccional es también una sociedad segregada. Mi adulto no puede hablar con su niño, solo con su adulto. ¿Por qué mi niño no puede hablar a su padre? No me parece justo, pero traten de convencer a los demás de ello. ¿Cuántos de ustedes compraron la idea? Alguien se las explicó y pensaron, sí, claro. No todos en el mundo tienen un padre, un adulto y un niño que discuten entre sí. No encontrarán eso en Tahití. Hay que ir a un terapeuta para cargar con tales problemas. ¿Cuántos de ustedes han oído dentro de sí la voz de un padre crítico que los reprende y obliga a algo? Si alguien les sugiere que hay una voz dentro de ustedes que los critica todo el tiempo y comienzan a escucharla, ¿saben qué? Pueden instalar una. Una cosa interesante que pueden hacer es concordar con esa voz crítica, una y otra vez, hasta que la voz enloquece. Otra fórmula es cambiar su ubicación. Averigüen qué pasa si oyen la misma voz como saliendo del dedo gordo del pie izquierdo. Ese traslado cambia ciertamente el impacto de la voz, ¿verdad? Sin embargo, consideren que su voz crítica podría tener la razón. Tal vez debieran escuchar su mensaje, en vez de sentirse tan solo mal. Me agradaría mostrarles lo que pueden hacer con una voz crítica que los atosiga. ¿Quién tiene una bien intensa? Fred dice, yo tengo una bien fuerte casi todo el tiempo. Bien, ¿puedes oírla ahora? Fred dice, sí, me está criticando por hablar. Magnífico. Pregúntale qué quiere para ti que sea positivo, y escucha su respuesta. ¿Quiere esa voz que de algún modo estés protegido? ¿Quiere que seas más competente? Hay varias posibilidades. Fred dice, quiere que tenga éxito. Me censura si me expongo. Ok, supongo que coincides con su intención. Tú también quieres el éxito, ¿verdad? Fred dice, sí, cierto. Pregúntale a la voz si cree contar con una buena información que podría serte útil para tener y comprender. Fred dice, por supuesto, puesto que cuenta con una buena información, pregúntale si estaría dispuesta a tratar de cambiar la forma en que te habla, si con ella lo hiciera para ti más fácil de escuchar y comprender, y así pudieras lograr más éxito. Fred dice, es escéptica, pero está dispuesta a intentarlo. Ahora, Fred, quiero que pienses en diferentes formas en que la voz podría ser distinta, de modo que la escucharas mejor.
Por ejemplo, si usara un tono más suave y amistoso, ¿te sería más fácil prestarle atención? ¿Ayudaría el que la voz te impartiera instrucciones específicas sobre qué hacer, más que criticar lo que ya has hecho? Fred dice, he pensado en un par de cosas que podría efectuar en forma diferente. Bien, pregúntale a la voz si accede a probarlas, a fin de averiguar si efectivamente escuchas mejor si te habla en otra forma. Fred dice, está dispuesta. Dile que lo haga. Fred dice, es sorprendente. Lo está haciendo y ya no es un padre crítico. Es más bien alguien que ayuda amistosamente. Ahora es un agrado escucharlo. Cierto. ¿A quién le gusta oír una voz que chilla y sermonea? También los padres debieran emplear esta técnica cuando quieren que sus hijos los escuchen. Si usan una tonalidad grata, los niños los escucharán. Pueden discrepar con lo que ustedes digan, pero al menos los oirán. Este procedimiento es algo que hemos llamado reencuadre, y es la base de un conjunto de destrezas de negociación muy útiles en la terapia familiar y en el comercio, y también dentro de su propio cerebro. Si quieren conocer algo más sobre ello, lean el libro Reframing. El punto que queda destacar ahora es que la voz de Fred había olvidado su propósito hasta que se lo recordé. Quería motivarlo a ser exitoso, pero todo lo que realmente estaba logrando era aturdirlo. Aunque el movimiento de liberación femenina ha tenido un impacto positivo, en alguna forma ha provocado lo mismo. La meta original consistía en motivar a la gente a cambiar el modo en que tratan a las mujeres. Las mujeres se educaron sobre qué tipos de conductas son sexistas. Ahora, si otra persona hace una afirmación sexista, usted tiene que alterarse. ¿No me parece un signo de progreso el que ahora la gente liberada se desespere cuando otra persona usa un término sexista? ¿Qué clase de liberación es esa? Es como ser un niño, y si alguien te dice tonto o lelo, entonces hay que llorar. La gente solía usar palabras sexistas y nadie lo notaba. Ahora cuando se usan esas palabras, es tiempo de gruñir y quejarse. ¡Qué liberación! Ahora poseen un nuevo conjunto de motivos para sentirse mal. Yo solía visitar clubes nocturnos y detectaba mujeres que reaccionaban de esa forma. Ahí va una buena. Observen esto. La puedo hacer sentirse terrible. Hola, preciosa. Arg. Si ustedes no desean que la gente use lenguaje sexista, es más lógico hacer que ellos se sientan mal en tales ocasiones. Es mucho más divertido y mucho más efectivo y mucho más liberado. Una de mis entretenciones es acorralar a las mujeres que formulan afirmaciones sexistas. Alguien dice, las chiquillas en la oficina. ¿Qué edad tienen? Bueno, deben de andar por los 30. Y usted las llama chiquillas. Son mujeres. Cerda sexista. ¿Acaso le dices chiquillo a tu marido? Si ustedes intervienen para que la gente se incomode cuando lanza afirmaciones sexistas, eso al menos coloca la motivación al cambio donde corresponde, en la persona cuya conducta procuran alterar. Sin embargo, la crítica y el ataque no son realmente las mejores maneras de obtener que la gente cambie. Lo mejor es descubrir cómo se motivan ellos mismos y aprovechar eso. Si formulan una serie de preguntas raras y así son perseverantes, podrán descubrir cómo cualquier persona hace algo determinado, incluyendo cómo es su motivación. Mucha gente sufre de falta de motivación, y un ejemplo de eso es la incapacidad de levantarse por las mañanas. Si estudiamos a esas personas, podemos descubrir cómo no despertar, lo que podría interesar a los insomnes. Todo lo que la gente hace resulta útil para alguien, en algún lugar, en algún momento. Pero descubramos cómo alguien despierta fácil y rápidamente, sin drogas. ¿Quién aquí despierta con facilidad en la mañana? Betty dice, yo me levanto con facilidad. Ok, ¿cómo te levantas? Betty dice, me despierto nomás.
Necesito unos cuantos detalles más. ¿Cómo sabes cuando estás despierta? ¿Qué es lo primero de lo que te das cuenta cuando abres los ojos? ¿Generalmente te ayuda el despertador o te despiertas sola? Betty dice, no tengo despertador, tan solo me percato de que no estoy durmiendo. ¿Cómo te das cuenta de que le has despertado? ¿Comienzas a hablar contigo? ¿Comienzas a ver algo? Betty dice, me hablo a mí misma. ¿Qué te dices? Betty dice, estoy despierta, estoy despertando. ¿Qué te permitió saber que podías decir eso? La voz que anuncia, estoy despertando, te está notificando que hay algo que notar, así es que algo debe haber precedido a la voz. ¿Comenzaba la voz una sensación o entró súbitamente la luz? Algo cambió, retrocede y recuérdalo para que puedas ir a través de ello en forma secuencial. Betty dice, creo que es una sensación. ¿Qué clase de sensación? ¿Calor? ¿Presión? Betty dice, calor, sí. ¿Fuiste de más calor a más frío o viceversa? Betty dice, la sensación de calor se intensificó. Sentí que mi cuerpo se alertó. A medida que comenzaste a darte cuenta de tus sensaciones de calor, te dijiste a ti misma, estoy despertando. ¿Qué sucede justo después de eso? ¿No has visto nada aún? ¿No hay imágenes internas? Betty dice, me digo, debo levantarme. ¿Es fuerte la voz? ¿Hay otros sonidos o solo está la voz ahí? ¿Posee un timbre determinado? Betty dice, es una voz muy calmada, muy dócil. ¿Cambia el tono de la voz a medida que empiezas a despertar más y más? Betty dice, sí, se acelera y se vuelve más clara, más alerta. Este es un ejemplo de lo que llamamos estrategia de motivación. No es todo, pero basta darnos la pieza clave que permite que funcione. Ella dispone de una voz interna que suena calmada, adormilada. Luego, cuando dice, tengo que levantarme, comienza a acelerarse y a cambiar a un tono más despierto y alerta. Quiero que el resto de ustedes intente esto. Practicándolo, descubrirán realmente cómo otra gente consigue cosas. No tienen que pronunciar las mismas palabras, pero dense un tiempo para cerrar los ojos, sentir su cuerpo y enseguida escuchen una voz dentro de su cabeza. Que esa voz comience a hablarles en un tono adormilado y tranquilo. Ahora hagan que la voz se acelere un poco, se vuelva más fuerte y más alerta. Noten cómo cambian sus sensaciones. ¿Afecta esto cómo ustedes sienten? Si no, tómense el pulso. Una voz interna excitada es una excelente forma de despertarse cuando lo necesitan. Si empiezan a hablar consigo mismos y a adormecerse en un momento en que probablemente no les convenga, como en la carretera, pueden aprender a aumentar el volumen y el tono, a hablar un poco más rápido de algo excitante, y ello les despertará de inmediato. Esta es la trampa de muchos insomnes. Se hablan a sí mismos con una voz alta, excitada, aguda, y así despiertan, incluso cuando están explayándose sobre lo mucho que requieren dormir. Los insomnes tienden a ser muy alertas y motivados. Juran que no duermen mucho, pero algunos estudios han encontrado que en realidad duermen lo mismo que todo el mundo. La diferencia reside en que pierden mucho tiempo pugnando por conciliar el sueño y continúan despertándose a sí mismos con su tono de voz. Otra forma importante de fomentar el insomnio es mirar montones de imágenes internas brillantes y relampagueantes. Le pregunté a un cliente por lo que hacía y me dijo, bien, comienzo a pensar en todas las cosas en que no estoy pensando. Me fui a mi casa y esa misma noche lo intenté. ¿Qué es aquello en que no estoy pensando? Pronto eran las 6 de la mañana y deduje, ya sé lo que es, dormir. Ahora quiero que cambien su voz interna del otro modo. Tórnenla más y más suave, lenta y adormilada, y noten cómo influye.
Una vez casi perdí a todos los asistentes a un seminario con este ejercicio. Abran sus ojos y aceleren de nuevo esa voz, o tendrán que captar el resto del seminario inconscientemente. Esto es algo que pueden enseñarle a los insomnes, y es también un proceso que pueden usar ustedes mismos cuando lo requieran. Por ejemplo, he aprendido que lo mejor que puedo hacer en un avión es estar inconsciente. Entre mi casa y el aeropuerto principal hay un corto vuelo de 20 minutos. Tan pronto me siento en el avión, estoy inconsciente. Un hombre dice, cuando usted se pone a averiguar cómo alguien se motiva a sí mismo, ¿cómo sabe que ha llegado al principio de la secuencia? Por ejemplo, Betty señaló que la voz comenzó a ser más intensa. ¿Cómo sabe usted qué preguntar en ese punto? Ello depende de su propósito al preguntar. No hay realmente ninguna manera de determinar cuándo comienza el proceso. Ustedes tan solo necesitan reunir suficientes detalles, de modo que logren crear la misma experiencia. Si lo hago yo mismo y si funciona, entonces probablemente ya manejo bastante información. La manera de comprobar estas cosas es a través de la experiencia, la de ustedes o la de otra persona. Una vez que conozco la estrategia motivacional de alguien, literalmente puedo motivarlo a pararse arriba de una silla o a hacer cualquier cosa, orientándolo por el mismo proceso. Siente la silla, di a ti mismo, tengo que levantarme. Cambia tu tonalidad y dilo de nuevo con una voz más rápida, más alta, más alerta. Cualquiera que sea el proceso que uses para levantarte en la mañana, probablemente recurres al mismo proceso. Para bajar las escaleras, a buscar un libro o para emprender cualquier actividad. Hay un montón de cosas diferentes que la gente inventa para motivarse. Más que contarles a ustedes sobre ellas, quiero que tengan la ocasión de descubrirlas ustedes mismos. Júntense en pareja con alguien que no conozcan y descubran cómo se levanta en la mañana. Todos aquí tuvieron que poner en práctica esta mañana al menos su estrategia de motivación, y los que se olvidaron no llegaron a la cita. Partan preguntando simplemente, ¿cómo te levantas cada mañana? El compañero les replicará con una o dos afirmaciones bastante generales, y ustedes deberán formularle más preguntas hasta obtener el resto de los elementos de la forma más específica posible. Cuando crean que dominan la secuencia total, pruébenla ustedes mismos para ver si funciona. Por ejemplo, su compañero puede decir, veo la voz que entra por las ventanas y me digo a mí mismo, levántate, y me levanto. Si lo prueban ustedes mismos, miran la luz en las ventanas y se dicen levántate, no necesariamente van a saltar fuera de la cama. Tal vez no basta, deben agregar más pasos al proceso para que funcione. La gente lo hace automática e inconscientemente, así es que a menudo necesitarán numerosas preguntas para recuperar todos los datos. Puesto que este no es un seminario sobre estrategias, no insisto en que aprecien todos los pequeños detalles, pero quisiera que obtengan los pasos básicos de la secuencia y capten la pieza clave que causa la secuencia. Esta será generalmente un elemento que cambia en forma gradual. Con Betty fue el cambio en el tono de voz el que realmente la despertaba. Para descubrir esto, hay que ser majadero al pedir detalles. Si alguien dice, formo una imagen de mí mismo levantándome, exijan más detalles. ¿Es una película o es una diapositiva? ¿Tiene color? ¿Es grande? ¿Te murmuras algo a ti mismo? ¿Qué tono de voz empleas? Esos pequeños factores determinan la secuencia de desarrollo. Algunos de ellos serán mucho más efectivos que otros, y pueden descubrir eso cambiándolos uno por uno y midiendo su impacto. Júntense en parejas ahora e intenten esto. Tomen unos 15 minutos cada uno. Bien, ¿qué descubrieron? ¿Cómo se motiva su compañero? ¿Cuáles son las piezas claves en la secuencia? Bill dice, mi compañero primero mira el despertador y lo mira al mismo tiempo que lo apaga. Enseguida se tiende de nuevo y siente cuán cómodo está la cama. Una voz interior dice, si te quedas aquí, te dormirás y te atrasarás.
y forma una imagen de una vez que llegó tarde al trabajo y se siente mal. Entonces la voz sentencia: la próxima vez será peor, y forma una imagen aún más grande de lo que sucederá si se atrasa nuevamente y se siente peor. La secuencia parece ser voz, imagen, sentirse mal. Cuando la incomodidad es lo suficientemente intensa, entonces se levanta. Eso es lo que llamamos la vieja rutina de la angustia. Se generan sentimientos desagradables hasta que uno se motiva a fin de evitarlos. Rollo May la tiene, incluso escribió un largo libro sobre ello, el que puede resumirse en una frase: la angustia ha sido mal interpretada. La angustia es buena porque logra que la gente actúe. Si su estrategia motivacional se basa en la angustia, entonces eso es absolutamente correcto. Pero no todos utilizan ese tipo de motivación. A otras personas, la angustia les impide alcanzar su objetivo. Planean algo interesante, enseguida forman una imagen de cómo podrán marchar mal las cosas, y entonces sienten angustia y se quedan cruzados de brazos. Susie dice: yo me comporto en forma similar al compañero de Bill. Me digo a mí misma que puedo reposar algunos instantes más y lo hago, pero a medida que pasa el tiempo, mi imagen de estar atrasada aumenta y se torna más próxima y nítida. Queda la misma imagen, pero cuando es lo suficientemente grande, debo salir de la cama para detener mi malestar. ¿Dejas para después otras cosas también? ¿Cuántos de ustedes elaboraron informes en el último minuto cuando estudiaban en la universidad? Mientras más esperaban, más motivados estaban. El compañero de Bill cuenta con su propio generador interno de angustia. Susie corre contra el reloj. Ambos son muy similares en el sentido de que usan sentimientos desagradables como motivación. ¿Alguno de ustedes encontró un ejemplo que se basara en sentimientos agradables, incluso para cumplir una tarea antipática? Frank dice: sí, Marsh se imaginaba todas las cosas que iba a efectuar en el día y se sentía bien así. Dijo que esas imágenes optimistas la tiraban fuera de la cama. ¿Y qué pasaba si había solo cosas desagradables para ese día? ¿Le consultaste eso? Frank dice: sí. Dijo que formaba la imagen de que todas esas cosas estaban ya terminadas, y se sentía bien por eso. Esa buena sensación la tiraba también fuera de la cama. Eso a mí me pareció irreal. No concibo que realmente funcione, y me interesa tu opinión al respecto. ¿Dónde está Marsh? Marsh, ¿cuándo elaboras tus declaraciones de impuestos? Marsh dice: a mediados de enero. Es tan agradable tenerlas listas, pues así puedo dedicarme a otros asuntos. Bien, ciertamente parece que le funciona. A nadie le gusta hacer declaraciones de impuestos, pero la mayoría de la gente se alegra tras haberlas hecho. El truco está en la capacidad de accesar la sensación agradable correspondiente a haberlas hecho antes del comienzo. La motivación de Marsh se nutre de sentimientos agradables en vez de sentimientos desagradables. Es menos común y le parece muy raro a Frank, que realiza lo contrario. Mucha gente es capaz de motivarse para efectuar cosas agradables. Forman imágenes de estar haciendo las cosas agradables y se sienten tan motivados por estas que comienzan a ejecutarlas. Sin embargo, este proceso no funciona para las cosas que uno quisiera haber hecho, pero que no le gusta hacerlas. Si a uno no le gusta hacer declaraciones de impuestos y ve una imagen de estar haciéndolas, sentirá repulsión. Eso no es en forma alguna motivante. Si quieren motivarse positivamente, deben pensar en que es realmente atractivo en esa tarea. Si no les gusta la tarea en sí, es muy atractivo el haberla hecho. Pero en realidad, se necesita otra pieza clave para que resulte la estrategia motivacional de Marsh. ¿Cuántos de ustedes han pensado en cuán grato sería tener hecho algo y enseguida se les acabó el ímpetu cuando se sentaron a hacerlo? Marsh, cuando comienzas tu declaración de impuestos, ¿qué te mantiene trabajando? Marsh dice: todo el tiempo estoy pensando
en cuán grato será el concluirla. Esa es una pieza importante, pero apuesto a que hay algo más. Marsh dice, bueno, cada vez que escribo un número o lleno parte del formulario, me siento bien porque eso ya está listo. Es como un bocadito del sentimiento agradable que me inunda cuando he terminado todo. Correcto. Estas dos piezas son las que te conducen a la victoria, y la segunda es aún más efectiva que la primera. Si tan solo piensas en que algo está totalmente hecho y toma algún tiempo terminar un proyecto, puede parecer como algo inalcanzable. Pero esa sensación grata del logro que obtiene cada vez que completas una pequeña parte de la tarea te sostendrá a través de muchas instancias pesadas. Marsh dice, eso es muy interesante. Explica muchas cosas en mi vida. La gente a menudo declara que soy una poliana, porque siempre pienso en cuán agradable será cuando se haya terminado algo molesto. Siempre hago mucho, pero he tenido dificultades para obtener que otros emprendan tareas desagradables. Cuando les digo cuán agradable será concluirlas, generalmente me miran sin comprender nada. Así es, no lo comprenden. Esa no es la forma como ellos se motivan. Frank dice, me parece que estuvieras diciendo que alguien podría estar poderosa y efectivamente motivado sin generar sentimientos desagradables. ¿Hay alguna esperanza para el resto de nosotros que se impulsa mediante la angustia? Por supuesto, como todo lo que la gente efectúa, las estrategias motivacionales se aprenden, y ustedes pueden aprender otra. Es relativamente fácil enseñarles la estrategia de Marsh, pero hay que ser cuidadosos cuando provocan un cambio tan penetrante en la vida de una persona. Algunas personas adoptan pésimas decisiones, pero puesto que no se motivan con facilidad, se salvan de muchos problemas. Si les enseñan una estrategia motivacional realmente efectiva, llevarán a cabo todas esas malas decisiones y harán una infinidad de estupideces irrelevantes y quizás dañinas. Por eso, antes de inculcarle a alguien una nueva estrategia motivacional poderosa, me aseguro de que la persona posea ya una forma efectiva de adoptar decisiones. Si no, le enseño una nueva estrategia decisional antes de enseñarle una nueva estrategia motivacional. Hay una gran cantidad de variaciones en cómo la gente se motiva, pero ya hemos reunido ejemplos de los dos patrones principales. La mayoría se motiva pensando en cuán mal se sentirán si no hacen algo, y enseguida se alejan de ese sentimiento. Los psicólogos de ratas llaman a esto condicionamiento aversivo. Unas pocas personas hacen lo contrario, y es el caso de Marsh. Ella usa sentimientos agradables para moverse hacia lo que quiere que suceda, en vez de alejarse de lo que no quiere que suceda, y obtiene refuerzos todo el tiempo. Alguien con una estrategia motivacional como la de Marsh vive en un mundo enteramente diferente al de la mayoría de la gente. Un mundo sin mucha angustia, desagrado y estrés, que es lo que mucha gente se lubrica. Muchas personas poseen una combinación de ambos sistemas. Primero pueden pensar en lo que sucederá si no hacen algo, y enseguida piensan en cuán grato será cuando esté concluido. Todas las estrategias motivacionales funcionan, y no se puede derrotar a algo que funciona. Sin embargo, algunas de ellas son mucho más rápidas y tenaces, y se gozan más que otras. Una serie de problemas que lleva a la gente a terapia o a la cárcel se relaciona con la motivación, ya sea que no estén motivados para hacer cosas que quieren, o que otra gente quiere que ellos hagan, o que estén motivados para hacer cosas que ellos u otras personas no quieren que hagan. Hoy nos hemos dedicado a explorar un poco cómo funciona la motivación, de manera que adquieran algo de control sobre lo que ustedes están motivados a hacer. Lo que hemos ensayado aquí es solo el principio de lo que podemos lograr mediante la motivación, pero les da algo con lo que pueden experimentar por sí mismos. Parte 6. Comprendiendo la confusión. Mucha gente se mete en dificultades porque está confundida sobre algo. Me gustaría mostrarles cómo encarar la confusión y tomarla en algo comprensible. Necesito que alguien participe
para mostrar cómo se hace. Después voy a pedirles que se junten en parejas y que trabajen unos con otros, así es que pongan atención. Bill dice, me gustaría participar. Primero piensa en algo en lo que estás confundido y que te gustaría comprender. Bill dice, hay muchas cosas que no comprendo. Detente. Quiero que escuches cuidadosamente lo que solicito. No te pido pensar en algo que no comprendes, sino en algo sobre lo cual estás confundido. Estar confundido y no comprender son estados muy diferentes. Hay miles de cosas que no comprendes, porque no sabes nada de ellas. Probablemente no comprendes la cirugía a corazón abierto o cómo diseñar una bomba de hidrógeno. No estás confundido sobre eso. Tan solo careces de la información necesaria para comprender tales materias. La confusión, sin embargo, es siempre una señal de que estás en el camino a la comprensión. La confusión presupone que has atesorado innumerable información, pero que no se haya organizada aún de manera que te permita comprenderla. Por tanto, quiero que pienses en algo sobre lo cual estás confundido, algo con lo cual tienes mucha familiaridad, pero carece de sentido para ti en este momento. Bill dice, ok, estoy pensando en... Espera, no conviene que reveles el contenido de lo que estás pensando. Solo necesitas contenido si eres capuchento. Yo soy matemático y solo me interesa la forma. Además, es demasiado fácil para el resto enredarse en el contenido. Quiero que aprendan el proceso que estoy demostrando. Has ubicado algo sobre lo cual estás confundido. Ahora quiero que pienses en algo similar que tú comprendes. Cuando digo similar, aludo a que si tu confusión es sobre la conducta de alguien, que tu comprensión verse también sobre la conducta de alguien. Si tu confusión se relaciona con el funcionamiento del motor del auto, que tu comprensión sea algo mecánico, el funcionamiento de tu tostador, por ejemplo. Bill dice, he pensado en algo que comprendo. Ahora tienes dos experiencias internas. Llamamos a una comprensión y a la otra confusión. ¿Ambas poseen imágenes? Bill dice, sí. Lo que me interesa son las diferencias entre las dos. ¿Cómo es que son diferentes? Por ejemplo, una puede ser una cinta cinematográfica y la otra una diapositiva, o una podría ser en blanco y negro y la otra en color. Quiero que vayas a tu interior y examines esas dos experiencias y enseguida me señales cómo son diferentes. Bill dice, la confusión es una diapositiva y es pequeña. La comprensión es una cinta cinematográfica y es grande. ¿Hay algunas otras diferencias? Si la imagen de la confusión es más pequeña, probablemente también esté más lejos. Bill dice, sí, está más distante. ¿Alguna de ellas tiene sonido? Bill responde, sí, la comprensión cuenta con una voz que describe lo que veo. La confusión es silenciosa. ¿Cómo sabes que estás confundido sobre una y que puedes comprender a la otra? Bill responde, siento diferentes sensaciones cuando miro a estas dos imágenes. Ok, ¿cómo saben tus sensaciones qué sentir cuando miras estas dos imágenes? Bill responde, porque supongo que les enseñé. Quiero que todos noten algo. Hice una pregunta, ¿cómo? Aludiendo al proceso y él contestó, ¿por qué? ¿Por qué contesta por qué? Lo único que obtienen de por qué es una cantidad de teoría histórica. Yo solo adhiero a una teoría, que la razón por la cual a la gente le cuesta tanto manejar sus cerebros es porque la Tierra está inclinada sobre su eje. Por eso en realidad ustedes ahora portan el cerebro de otra persona y está loco. Eso es todo mi teorizar. Probemos de nuevo. Bill, ¿cómo sabes que tienes diferentes sentimientos cuando miras a estas dos imágenes?
Bill responde, no lo sé. Me gusta esa respuesta. Bill dice, después que pensé en ello, decidí que no sabía. Esto sucede a veces, haz como si supieras. Habla. Lo peor que te puede ocurrir es que te equivoques. Años atrás me di cuenta de que había errado tantas veces que decidí que seguiría adelante y me equivoqué de manera que fuese más interesante. Bill dice, cuando miro la imagen de la comprensión, puedo ver cómo funcionan las cosas. Ello me da una sensación grata de relajación. Cuando miro la otra, no puedo ver qué va a suceder después y me siento un poco tenso. Ciertamente, esas suenan como experiencias bastante diferentes. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que he estado haciendo? Hombre, dice, tú haces que parezca tan fácil. ¿Cómo sabes qué preguntar? Lo único que me interesa saber es cómo son diferentes estas dos experiencias. Las respuestas a ello son diferencias específicas en la experiencia visual, auditiva y sensorial de la persona. Mis preguntas se dirigen a menudo a lo que la persona no está notando y siempre propenden a que la persona establezca distinciones que no aparecían antes. Por ejemplo, cuando le pregunté a Bill si era una diapositiva o una película, pudo contestarme con facilidad, pero probablemente no había advertido la diferencia antes, porque nadie se lo había preguntado. Mujer, dice, ¿hay algún orden especial de las preguntas? Le consultaste si era diapositiva o película de cine, antes que si era en colores o en blanco y negro. Hay una cierta eficiencia en preguntar primero sobre cosas y después sobre cualidades. Te pierdes menos. Si preguntas cuán rápido se mueve y resulta que es una diapositiva, ello puede confundir un poco a la persona con la cual estás trabajando. Busca primero lo básico y enseguida interroga sobre distinciones más finas que pudieran existir. Las preguntas que uno lanza son también función de la familiaridad. He explorado confusión y comprensión algunas veces, de modo que ya sé las clases de diferencias que es probable que encuentre allí. Es como todo lo que uno aprende a hacer. Cuando se ejercita por primera vez, se tropieza un poco. Más tarde, cuando uno ya está más experto, se procede en forma más directa y sistemática. También pueden confeccionar una larga lista de todas las posibilidades e ir por una por una. Pero es más fácil si primero ustedes mencionan unas pocas de las diferencias para lograr que la mente de la persona vaya en la dirección correcta y enseguida le preguntan, ¿cómo son diferentes las dos? Ahora, internémonos en la parte más interesante. Bill, quiero que tomes la confusión y la cambies hasta que sea lo mismo que la comprensión. No deseo que alteres el contenido, solo te pido que cambies el proceso que usas para representar el mismo contenido. Primero quiero que tomes la diapositiva y la transformes en una cinta cinematográfica. Bill dice, no puedo. Hazlo de este modo. Primero haz una serie de diapositivas a diferentes tiempos. Cuando poseas suficientes, míralas en una sucesión rápida. Acelera eso un poco y obtendrás una cinta. Una cinta es solo una secuencia de imágenes quietas que se exhiben en una secuencia rápida. Bill dice, ok, tengo una cinta. Bien, ahora agrégale sonido, música incidental que describa la cinta. Bill asiente. Ahora agranda y acerca la cinta hasta que tenga el mismo tamaño y distancia que tu imagen de la comprensión. ¿Qué sucede cuando ejecutas esto? ¿Lo comprendes ahora? Bill dice, sí, puedo ver lo que pasa ahora. Me siento mucho mejor. Siento lo mismo con ambas cintas. Es lógico que si tienes una cinta grande con música incidental, comprendas mejor que si se trata solo de una imagen quieta y reducida. Puedes reunir mucho más información y está organizada de manera que puedes comprenderla. Esta es la manera natural de Bill de aprender cómo comprender algo.
Mujer dice, ¿no necesitas más información para conjurar la confusión? A veces sí, pero con frecuencia la persona ha almacenado la información, solo que no ha accedido a ella en forma tal que le permita la comprensión. No es que falte algo, sino que lo que se tiene está mal organizado. Todos ustedes saben mucho más que lo que creen que saben. Generalmente, no es la poca información lo que crea la confusión, sino un exceso de datos. A menudo la confusión de una persona es un enorme collage de datos o una serie de imágenes que desfilan en rápida sucesión. Por el contrario, las imágenes de la comprensión de la mayoría de las personas son bien organizadas y muy económicas, como una elegante ecuación matemática o un buen poema. Desfilan un montón de datos hasta una representación muy simple. Mi labor con Bill le permitió recolectar los datos que ya existían, de forma de poder entenderlos. La capacidad de usar su mente significa ser capaz de acceder, organizar y emplear lo que ya tienen. Muchos de ustedes han visto lo que ocurre cuando un fuego se está apagando en la chimenea. Si se rearreglan un tanto los leños, vuelve a arder. No han agregado nada, lo único que han hecho es cambiar su organización, pero ello produce una enorme diferencia. Si piensan que necesitan más información, probablemente formularán muchas preguntas. Si las respuestas solo contienen datos en bruto, no les ayudarán mucho y deberán seguir preguntando. Mientras más respuestas reciban, menos examinarán las preguntas. Pero si las respuestas contribuyen a organizar los datos que ya han reunido, pueden ayudarles a comprender. Esto es lo que a menudo se llama aprendizaje pasivo, el de aquel que siempre anda pidiendo que le den la comida en la boca. La gente puede recibir una gran cantidad de información y organizarla ellos mismos sin mucha cooperación exterior. Esto es lo que a menudo se llama aprendizaje activo. Ahora, Bill, quiero que lo intentes de la otra manera. Toma lo que originalmente comprendiste y conviértelo en una imagen quieta, más chica y más distante, y borra la música incidental. Bill dice, ahora estoy tenso y confundido. Así es que ahora podemos coger cualquier cosa sobre la que estás seguro y confundirte. Todos se están riendo. No se imaginan lo útil que puede ser. ¿No conocen a alguien que está seguro de comprender algo y realmente no lo comprende? ¿Y qué si esa falsa confianza los meta en serios problemas? Una buena dosis de confusión podría motivarlos a escuchar a la gente a su alrededor y recoger alguna información muy valiosa. La confusión y la comprensión son experiencias internas, no guardan necesariamente relación con el mundo exterior. De hecho, si observan el entorno, por lo general no hay mucha conexión. A fin de que Bill adquiera la experiencia que él llama comprender, tiene que pasar por un proceso en el cual su información se representa como una gran película con música incidental. Esto sucede a veces al azar y en otras oportunidades alguien puede inducirlo. Sin embargo, ahora que él sabe cómo funciona, puede deliberadamente realizar el proceso cada vez que se halle confundido por algo. Si no maneja suficiente información, puede que no alcance a comprender totalmente. Su película contendrá escenas en blanco o el sonido desaparecerá de vez en cuando, pero para él será la mejor representación de lo que sabe. Estos baches en la película le indicarán precisamente dónde requiere de más información, y toda vez que se aburra con lo que ya comprende demasiado bien, puede confundirse a sí mismo como un preludio a la obtención de una nueva y diferente comprensión. Ahora quisiera que todos ustedes se turnaran para practicar esto mismo. Júntense con alguien a quien no conozcan porque eso lo facilitará. Primero, pídanle a su compañero que piense en algo sobre lo cual está confundido y ve algo similar que comprenda.
No se permite que el compañero señale el contenido. Segundo, pregúntenle cómo son diferentes estas dos experiencias. No les importe en qué se aparecen, sino solo cómo es diferente una de la otra. Tercero, cuando pesquisen al menos dos diferencias, pídanle a su compañero que cambie la confusión para que sea igual a la comprensión. Cuarto, prueben lo que han hecho preguntando si él comprende lo que previamente era confuso. Si comprende, están listos. Si no, vuelvan al paso 2 y encuentren más diferencias. Insistan hasta que él comprenda o haya intensificado qué falta específica de información le creará la comprensión total. Recuerden que nadie comprende totalmente nada. Eso está bien, permite que la vida resulte interesante. Empleen alrededor de 20 minutos cada uno. La mayoría de ustedes deben haber notado probablemente que su compañero hizo dentro de sí algo diferente a lo que ustedes hacen en relación a las palabras compresión y confusión. Oigamos primero algunas de las diferencias que surgieron y después contestaré sus preguntas. Hombre dice, mi confusión es como un aparato de televisión al cual se le han desajustado el control vertical. Las imágenes se suceden tan rápido que no puedo verlas. Cuando lo desaceleré y ajusté todo, cobró sentido. Pero para mi compañera, la confusión era un panorama cercano. Tanto sucedía tan cerca a su alrededor que no podía captar mucho. Tuvo que desacelerarse y enseguida retroceder físicamente y mirarlo a la distancia para comprenderlo. Hombre dice, mi compañero es un científico. Cuando está confundido, él ve películas de cosas que suceden, lo que llama datos en bruto. Cuando comienza a comprender, ve pequeños diagramas que se superponen en las películas. Estos diagramas lo ayudan hasta condensar los datos y las películas se acortan y acortan hasta que obtiene lo que él llama una imagen quieta que se mueve. Es una imagen quieta con un diagrama superpuesto que indica todas las diferentes maneras como esa imagen quieta puede convertirse en una cinta cinematográfica. Esta imagen quieta como que se retuerce un poco, es muy económico. Eso es bueno. ¿Lo entiende el resto de ustedes? Ya existe aquí bastante variedad. Mujer dice, cuando realmente comprendo algo, poseo 5 imágenes claras y diferentes a la vez, como una televisión dividida. Cuando estoy confundida, solo tengo una imagen y es borrosa. Pero cuando mi compañera comprende algo, está siempre aquí a su derecha. Las cosas que la confunden están en el centro y a su izquierda las cosas sobre las cuales no sabe nada. Alan dice, lo que mi compañera hizo me pareció muy poco común. Su confusión era muy focalizada y específica, y su comprensión era una cinta brillante, borrosa y fuera de foco. Cuando ella volvía, borrosa la confusión, sentía como si comprendiera. Yo le dije, gira la perilla, ajusta los lentes para dejarlo desenfocado. Puedes hacerlo así, pero no seas tan metafórico. La gente no tiene perillas. Diles que lo hagan nomás. Así es que al ponerla borrosa comprendió. Tan solo espero que no sea cirujano del corazón. Esta es una de las cosas más extrañas que he oído. Si borronea la imagen, entonces la comprende. Ciertamente es diferente a los otros procesos que observamos acá. ¿Le pareció curioso a ella también? Alan dice, sí, podría ser que lo trasladara a un proceso inconsciente de menor nivel en el que ella confíe. No, no acepto ese tipo de explicaciones. Todos estos procesos son inconscientes hasta que alguien les consulta por ellos. Hay muchas cosas que hacemos instintivamente, pero esto es diferente. Por supuesto, puedes no haber captado algo importante, pero suponiendo que tu descripción sea correcta, su comprensión no puede estar conectada con hacer algo. A fin de hacer algo, no requiere detalles específicos.
Es por eso que eché ese chiste sobre que esperaba que no fuese cirujano cardíaco. Con esa clase de comprensión, sus pacientes no tendrían una tasa muy alta de supervivencia. Sin embargo, una comprensión brillante y borrosa servirá para algunas cosas. Por ejemplo, ella es probablemente una persona muy divertida en una fiesta. Será muy sensitiva hacia los demás, porque todo lo que necesita para sentir que comprende lo que alguien dice es nublar sus imágenes. No se requiere mucha información para ser capaz de elaborar una cinta brillante y borrosa. Lo puede lograr muy rápidamente y enseguida sentir muchas cosas observando la cinta. Imagínense la historia de esa mujer si se casara con alguien que para comprender necesitara las cosas claras como un cristal. Él diría frases como "ahora enfoquemos bien esto", y ella se confundiría. Cuando ella describiera cosas comprensibles, no resultarían claras para él. Si se quejara de que lo que ella dice es nebuloso, ella sonreiría perfectamente satisfecha, pero él se frustraría. La comprensión de ella es del tipo del que hablaba antes. No tiene mucho que ver con el mundo exterior. Le ayuda a sentirse mejor, pero no le servirá demasiado para enfrentar problemas reales. Sería verdaderamente útil para ella alcanzar otra forma de comprensión, una más precisa y específica. Al último seminario que dicté, asistió un hombre cuya comprensión no le era muy servicial. En consecuencia, probó el proceso de comprensión de su compañero. Esto le dio una forma nueva de comprender que le abrió el mundo totalmente nuevo. Lo que quiero es que se percaten de que todos ustedes se hallan en la misma situación de ese hombre y de la mujer que borronea imágenes. Siempre habrá tiempos y lugares donde otro proceso se revelará más conveniente. Hace un rato, alguien nos contó el proceso que usaba un científico, cuadriles económicos con diagramas. Esto funcionará maravillosamente bien para el mundo físico, pero me atrevo a predecir que esa persona comprende con dificultad a la gente, un problema que es común entre los científicos. La gente es demasiado compleja para un pequeño diagrama como ese. Otro estilo de comprensión funcionará mejor con la gente. Mientras más modos de comprensión, más posibilidades se abren para ustedes y más se expanden sus habilidades. Me gustaría que probaran la experiencia de asumir la comprensión de otra persona. Júntense con la misma pareja de antes. Ustedes ya conocen algo sobre la confusión y la comprensión de esa persona, así como también de la propia. Sin embargo, necesitan recolectar un poco más de información. Ustedes ya encontraron y anotaron las diferencias entre su confusión y su comprensión, como así también las de su compañero. Tendrán ya una gran cantidad de información, aunque probablemente se nos ha escapado algunos elementos. Después que posean toda la información sobre la diferencia entre la comprensión y la confusión de su compañero, elijan cualquier contenido que comprendan y primero conviértanlo en la confusión de su compañero. Enseguida, efectúen los cambios necesarios para convertirlo en la comprensión del compañero. Él puede ayudarlos, darles instrucciones y oficiar de consejero, contestando cualquier pregunta de ustedes. Después que hayan probado la comprensión del otro, comparen su experiencia con la de su compañero para ver si son iguales. Puede que se les escape algo la primera vez y haya que volver atrás. La meta es que ustedes experimenten la manera de comprender de otra persona. Después que lo hayan hecho, pueden decidir que no es un buen sistema y que no conviene usarlo tan a menudo, pero no estén demasiado seguros de ello. Puede funcionar exquisitamente bien con algo con lo cual surgen problemas. Al menos los ayudará a comprender a ciertas preguntas que utilizan ese proceso. Tomen unos 20 minutos cada uno. ¿Fue interesante? ¿Qué sintieron cuando se valieron de la comprensión de otra persona? Hombre dice: mi propia comprensión es muy detallada,
de modo que capto las cosas mecánicas con facilidad. La comprensión de mi compañera es mucho más abstracta. Ve arcoíris cuando comprende algo. Cuando probé su estilo, no podía comprender en absoluto cosas mecánicas, pero tenía la sensación de comprender mucho mejor a la gente. De hecho, creo que no lo llamaría comprensión, sino sentir lo que ellos querían expresar y ser capaz de responderles fácilmente. Los colores eran magníficos y me sentí tibio y excitado al mismo tiempo. Ciertamente fue diferente. Mujer dice, cuando entiendo algo, veo películas detalladas. En cambio, mi compañero ve dos imágenes enmarcadas que se sobreponen. La imagen más cercana está asociada al hecho, y la segunda es una imagen disociada del mismo hecho. Él siente que comprende cuando ambas imágenes calzan. Mi compañero es actor, y me di cuenta de cuán valioso debe ser para él. Mientras actúa, está asociado, y también tiene la imagen disociada que le muestra lo que la audiencia ve al mismo tiempo. Al limitar su comprensión, logré mucho más información de sobre cómo me aprecian los demás. Eso me es servicial porque, generalmente, me meto en situaciones sin pensar en cómo me ven los demás. Eso suena muy útil. Apropiarse de la manera de comprender de otro es la llave maestra para entrar al mundo de esa persona. ¿Cuántos de ustedes tenían ya más o menos la misma manera de comprender que su compañero? Más o menos 8 de entre 60. Aquí ustedes eligieron al otro al azar. Es incluso más fascinante si eligen a gente muy exitosa. Yo soy pragmático. Me gusta descubrir cómo consiguen las cosas la gente realmente excepcional. Un hombre de negocios muy exitoso de Oregón hacía lo siguiente con cualquier proyecto que se proponía emprender. Partía con una diapositiva y la expandía a una pantalla panorámica con él en su interior. Enseguida la convertía en una cinta. En cualquier punto que tuviera problemas para detectar lo que pasaba en la película, retrocedía un poquito y se veía a sí mismo. Cuando la cinta se movía suavemente, volvía a meterse en ella. Este es un ejemplo de una comprensión práctica íntimamente relacionada con hacer algo. Para él, comprender algo y ser capaz de ejecutarlo son sinónimos. La comprensión es un proceso vital para sobrevivir y para aprender. Si fallaran de alguna manera al captar el sentido de su experiencia, estarían en un buen lío. Cada uno de nosotros cuenta más o menos con 1,5 kilos de materia gris para intentar comprender el mundo. Ese 1,5 kilos de gelatina puede generar cosas verdaderamente sorprendentes, pero no existe la forma de comprender nada a fondo. Cuando ustedes piensan que comprenden algo, eso es siempre una definición de lo que ignoran. Karl Popper lo puntualizó muy bien. El conocimiento es una afirmación sofisticada de la ignorancia. Hay varias clases de comprensión, y unas son mucho más benéficas que otras. Un tipo de comprensión les permite justificar cosas, y les da razones para imposibilitarlos de efectuar algo en forma distinta. Las cosas son así porque, y es por esto que no podemos cambiar nada. Donde yo crecí, denominábamos a eso una excusa ridícula. La comprensión de un escuadrón de expertos sobre materias como la esquizofrenia y las dificultades de aprendizaje es así. Suena muy impresionante, pero básicamente se reduce a un conjunto de palabras que sentencian: no se puede solucionar nada. Personalmente no me interesan las comprensiones que conducen a un callejón sin salida, incluso si son verdaderas. Prefiero dejar el camino expedito. Un segundo tipo de comprensión simplemente les ayuda a sentirse bien. Ah, esa mujer que desenfoca las imágenes para comprenderlos es un ejemplo de esto. Lo mismo que salivar al oír una campana es una respuesta condicionada, y todo lo que ganan es sentirse bien. Esa es la variedad de cosas que arrastra a decir:
Oh, sí, el ego. Es ese que está arriba del carro. Lo he divisado antes. Sí, comprendo. Ese tipo de comprensión tampoco les enseña a ser capaces de hacer algo. Un tercer tipo de comprensión los autoriza a hablar con conceptos que suenan importantes, y a veces incluso con ecuaciones. ¿Cuántos de ustedes han tenido la comprensión de alguna conducta propia que les molesta, pero esa comprensión no les ha ayudado a comportarse en forma diferente? He aquí un ejemplo de lo que estoy hablando. Los conceptos pueden ser útiles, pero solo si entrañan una base experiencial y solo si les permiten producir algo diferente. A menudo pueden lograr que alguien acepte conscientemente una idea, pero rara vez ello significará un cambio en su conducta. Si hay algo que he sido probado más allá de toda duda por la mayoría de las religiones, es eso. Tomen por ejemplo, no matarás. No agrega excepto. Sin embargo, los cruzados le cortaban la cabeza a los musulmanes, y la mayoría moral quisiera más misiles para borrar del mapa a unos cuantos millones de soviéticos. En los seminarios la gente suele preguntar, ¿una persona visual es lo mismo que el padre en el análisis transaccional? Ello me indica que han cogido lo que enseño y con ello rellenan los conceptos que ya traían. Si logran que algo nuevo calce con lo que ya saben, no aprenderán nada, y nada influirá en su conducta. Solo sentirán una grata sensación de comprender, una complacencia que les impedirá aprender algo nuevo. A menudo demuestro cómo cambiar a una persona en minutos, y alguien apunta, ¿no cree usted que solo estaba cumpliendo con las expectativas de la situación? Esa es la gente que acude a seminarios y no obtiene nada por su dinero, porque se retiran con exactamente la misma comprensión con que llegaron. La única clase de comprensión que me interesa es la que permite hacer cosas. Todos nuestros seminarios enseñan técnicas específicas que los facultan para hacer cosas. Esto parece sencillo, pero a veces lo que transmito no calza con la comprensión que ustedes poseen. A lo más sano que puede aspirar entonces es a confundirse, y mucha gente se queja de cuán confuso soy yo. No perciben que la confusión es el umbral de una nueva comprensión. La confusión es una oportunidad para reordenar la experiencia y organizarla en forma diferente a lo que normalmente harían. Esto les permite aprender a crear algo nuevo y a ver y oír el mundo de distinta manera. Felizmente, el último ejercicio les dio una experiencia concreta de cómo funciona y del tipo de impacto que puede suscitar. Si comprendieron todo lo que planteé y nunca se confundieron, sería un índice seguro de que no aprendieron nada de importancia y de que desperdiciaron su dinero. Esto implica que continúan comprendiendo el mundo de la misma forma que cuando arribaron. Así cada vez que se sientan confundidos, pueden alegrarse por la nueva comprensión que les aguarda, y siéntanse agradecidos por esta oportunidad de viajar a un lugar nuevo, incluso si no saben aún dónde queda. Si no les gusta dónde lleva, siempre podrán replegarse. Al menos se enriquecerán con lo que observen y por saber que lo defraudó. La comprensión de algunas personas incluye la incertidumbre. Conozco a un ingeniero cuya comprensión se compone de una matriz rectangular de imágenes con unas 8 columnas y 8 líneas. Piensa que comprende algo cuando la matriz está medio llena de imágenes. Cuando llena el 90%, sabe que comprende algo bastante bien. Sin embargo, su matriz siempre presenta huecos, lo que significa que su comprensión es siempre incompleta. Esto le sirve para que nunca se halle demasiado seguro. La comprensión de una de mis alumnas más brillantes es una cinta cinematográfica disociada de sí misma, en la que se ve efectuando cualquier cosa que ella comprende. Cuando realmente quiere hacerlo, se mete en la película. Hacer y comprender son casi idénticos. Tras esa cinta,
hay una sucesión de cintas de ella misma haciéndolo en diferentes situaciones, mientras se sobrepone a las dificultades, etc. Mientras más cintas diferentes, más segura está de comprender algo realmente bien. Una vez le consulté, ¿cuántas películas necesitas para comprender algo? Me contestó, es cuestión de cuán bien lo comprendo. Si hay pocas cintas, comprendo un poco. Mientras más cintas diferentes, mejor lo comprendo. Pero nunca comprendo completamente. Por el contrario, hay gente que está segura de que comprende cómo hacer algo si tiene una sola cinta. Conozco a uno que piloteó un avión una vez y que estaba seguro de que podía pilotear cualquier avión, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier clima, mientras reposaba en una hamaca. Vino a un seminario mío de 5 días, aprendió un patrón y se fue al promediar el primer día, totalmente convencido de que conocía toda la PNL. ¿Qué les parece eso en cuanto a quedarse atascado en algo? Quedarse atascado en una manera particular de comprender el mundo, cualquiera que ella sea, es la causa de 3 de las principales enfermedades humanas sobre las cuales me gustaría influir. La primera es la seriedad, como en Mortalmente Serio. Está bien que decidas actuar, pero ponerse mortalmente serio al respecto solo te cegará y se te cruzará en el camino. Tener la razón o estar seguro es la segunda enfermedad. La certidumbre provoca que la gente deje de pensar y de darse cuenta. Toda vez que se sientan absolutamente seguros, es un signo infalible de que no han captado algo. A veces conviene ignorar algo en forma deliberada por algún tiempo, pero si están absolutamente seguros, me temo que lo perderán para siempre. Es fácil que la certidumbre se apodere de ustedes. Incluso la gente que no está segura, generalmente está segura de no estarlo. O están seguros de su seguridad, o están seguros de su inseguridad. Rara vez se encuentra alguien que no esté seguro de su duda, o no esté seguro de su certeza. Ustedes pueden crear esa experiencia, pero generalmente no se topan con ella. Le pueden preguntar a alguien, ¿está usted lo suficientemente seguro de estar inseguro? Es una pregunta estúpida, pero no estará seguro nunca más después de que se la planteen. La tercera enfermedad es la importancia y la autoimportancia. Es la peor de todas. Tan pronto algo se toma importante, otras cosas dejan de serlo. La importancia es una buena manera de justificar el ser mezquino y destructivo, o de hacer cualquier otra cosa que sea lo suficientemente desagradable para requerir de justificación. Estas 3 enfermedades son la forma como la mayoría de la gente se queda atascada. Ustedes pueden resolver que algo es importante, pero no pueden ponerse realmente serios sobre ello, a menos que estén seguros de que es importante. En ese momento, se cesa incluso de pensar. El ayatolá Khomeini es un excelente ejemplo, y podrán pesquisar muchos otros aquí mismo, en casa. Una vez me detuve frente a un almacén en un pueblito donde vivía. Un tipo llegó corriendo y muy enojado me espetó. Mi amigo dice que usted me mandó a la punta del cerro. No lo creo. ¿Quiere usted que lo mande? Déjeme decirle algo. Espere un momento, y entré al almacén a comprar. Luego salí, y aún seguía ahí. Cuando me dirigí a mi auto, él jadeaba de rabia. Tomé un paquete de mercadería y se lo puse, y lo recibió. Abrí la puerta del auto, puse los otros 3 paquetes en su interior, tomé el que él sostenía, me subí al auto y cerré la puerta. Enseguida le dije, de acuerdo, si usted insiste, váyase a la punta del cerro. Y partí. Mientras me alejaba, le oí reír histéricamente, porque no lo tomé en serio. Para la mayoría de las personas, quedarse atascado es anhelar algo y no obtenerlo. Muy pocas personas pueden detenerse en este punto y cuestionar su certeza
de que eso es realmente tan valioso para ellos. Sin embargo, hay otra clase de quedarse pegado que nadie advierte. No querer algo y no tenerlo. Esta es la mayor de todas las limitaciones, pues ni siquiera sospechan que están atascados. Me gustaría que pensaran en algo que ahora saben que es muy útil o placentero. Ahora retrocedan a un momento anterior en su vida, cuando ni siquiera sabían de ello, o sabían sobre ello, pero no significaba nada para ustedes. Ignoraban realmente lo que se estaban perdiendo, ¿verdad? No tenían idea entonces de cuán atascados se hallaban, y les faltaba motivación para cambiarlo. Juraban que su comprensión era una representación precisa y adecuada del mundo. Ahí es donde se está realmente atascado. ¿Qué se están perdiendo ahora? Probablemente, la certeza bloquea el progreso humano más que cualquier otro estado mental. Sin embargo, la certeza, como todas las cosas, es una experiencia subjetiva que ustedes pueden cambiar. Elijan un recuerdo bastante detallado en el cual estaban completamente seguros de que comprendían algo. Estaban en una experiencia de aprendizaje. Tal vez alguien les enseñaba algo. Tal vez era difícil o fácil, pero en algún momento ustedes sintieron esa sensación de, ah, sí, ya entiendo. Recuérdenlo tan en detalle como deseen. Ahora quisiera que lo recuerden de atrás para adelante, tal como cuando uno pasa una cinta cinematográfica hacia atrás. Cuando lo hayan hecho, piensen en lo que aprendieron o comprendieron. ¿Es lo mismo que minutos atrás? Marty dice, cuando pasé la película hacia adelante, fui de un estado de confusión al, ajá, comprendo, y cuando la pasé hacia atrás, terminé en un lugar donde estaba confundido. Sí, eso es pasarla para atrás. ¿Cuál es tu experiencia ahora, cuando piensas sobre algo que estabas seguro de comprender momentos atrás? Marty dice, bien, estoy nuevamente en el estado de confusión, y sin embargo una parte de mí sabe que todavía poseo la confusión total que sentí la primera vez, pero no estoy tan seguro. ¿Qué pasó con los demás? ¿Lo mismo? Ben dice, bueno, yo aprendí algo nuevo que no sé si sabía antes, sobre lo que pasó conmigo en la experiencia. Eso es interesante, pero no corresponde a lo que pregunté. Quiero enterarme de si su experiencia de lo que aprendieron es diferente. Ben responde, no, no hay diferencia. ¿Ninguna diferencia? Debes detenerte a pensarlo. No puedes exclamar sin más que es lo mismo. Eso equivale a decir, traté de aprender a volar, pero no pude subirme al avión, así es que no prosperó. Ben responde, es curioso que mencionaras un avión, porque lo que recordé es el aprender la sensación de amarizar, de ese contacto con el agua. Cuando retrocedí, perdí esa sensación, y al hacer que el avión se moviera hacia atrás, tuve que mirarlo desde una cierta distancia, y ello agregó una nueva dimensión al aprendizaje de tocar el agua. Te dio otra perspectiva. ¿Ahora conoces algo más que antes respecto a amarizar un avión? Ben responde, sí. ¿Qué otra cosa ignoras aún? Es haber obtenido bastante de tan solo pasar una película hacia atrás. Muchas personas vuelven a pasar la película tan hacia adelante como una forma de aprender de la experiencia, pero pocos la pasan hacia atrás. ¿Y qué hay con los demás? ¿Experimentaron lo mismo? Sally dice, no, los detalles cambiaron. Cambió aquello a lo que le presto atención. Hay una secuencia de cosas ordenadas en forma diferente. La secuencia está ordenada en forma diferente. ¿Ahora es diferente lo que aprendiste? Sally responde, sí. ¿Cómo es diferente? ¿Sabes algo que desconocías antes? ¿O podrías efectuar algo diferente ahora? Sally responde, el cuerpo de conocimientos no difiere. Lo que aprendí no es diferente, pero sí el cómo lo siento y cómo lo miro. ¿Influiría eso en tu conducta? Sally responde, sí. Muchos de ustedes obtuvieron mucho de tan solo dedicar un minuto a pasar una experiencia hacia atrás.
¿Cuánto podrían aprender si practicaran lo mismo con todas sus experiencias? Vean ustedes, Sally tiene absoluta razón. El paso de una cinta hacia atrás cambia la secuencia de la experiencia. Piensen en dos experiencias. La primera, ser capaz de hacer algo, y la segunda, ser incapaz de hacer la misma cosa. Primero, ordénenlas del 1 al 2. Primero pueden y después no pueden hacer algo. Ahora ordénenlas del 2 al 1. Primero no pueden y enseguida pueden hacer algo. Las dos son bastante diferentes, ¿verdad? Las experiencias de sus vidas les sucedieron en un cierto orden. La mayor parte de esa secuencia no la planificaron, solo sucedió. Gran cantidad de su comprensión se basa en esa secuencia que estableció al azar. Puesto que solo hay una secuencia, solo hay un conjunto de comprensiones, y eso los limitará. Si los mismos hechos les hubieran ocurrido en un orden diferente, sus comprensiones resultarían muy distintas y responderían en forma muy diferente. Ustedes cuentan con una historia personal completa, que es el tesoro que van a usar para ir al futuro. El cómo lo usen determinará lo que van a producir. Si solo lo emplean de un modo, estarán muy limitados. Habrá una serie de cosas que no notarán, lugares a los que nunca viajarán e ideas que nunca concebirán. Las proyecciones de una experiencia hacia adelante y hacia atrás son apenas dos de las infinitas maneras como se puede ordenar secuencialmente una experiencia. Si dividen una película en 4 partes, experimentarán otras 22 secuencias. Si la dividen en más partes, el número de secuencias aumentará. Cada secuencia entregará un significado diferente, tal como diferentes secuencias de letras crean diferentes palabras, y diferentes secuencias de palabras crean diferentes significados. Muchas de las técnicas de PNL son simplemente formas de cambiar la secuencia de las experiencias. Si hubieran dicho, hombre, ¿realmente esto funciona? ¿Qué otra cosa funcionará? ¿Qué otra cosa hay que emprender? ¿Qué otras cosas hay para mover cosas, además de quemar una cuestión y vomitarla por la punta de algo? ¿Qué otras maneras hay para mover cosas, aparte de rodar en cajas metálicas y volar en tubos de metal? Mientras más éxito, más seguros se volverán, y es menos probable que se detengan y reflexionen. ¿Qué es lo que no estoy ejecutando? Las técnicas que les he enseñado funcionan, pero los invito a que busquen qué otra cosa podría funcionar incluso mejor. Me gustaría instalar en ustedes lo que creo que es uno de los pasos más importantes en la evolución de su conciencia: desconfiar del éxito. Toda vez que se sientan seguros de algo y que logren éxito en una misma tarea varias veces, quiero que se pongan suspicaces respecto a lo que no están notando. Cuando hayan algo que resulta, eso no implica que otras cosas no resultarían tan bien, o que no hay otras posibilidades interesantes en carpeta. Años atrás, algunas personas imaginaron que se podía extraer un líquido negro y viscoso del suelo y hacerlo arder en lámparas. Enseguida imaginaron cómo quemarlo en una caja grande de acero y obligarlo a rodar por todas partes. Incluso es posible que arda en la punta de un tubo y mandar el tubo a la luna, pero eso no quita que no haya otras maneras de realizar lo mismo. En unos 100 años más, la gente va a observar nuestra economía de alta tecnología y moverá sus cabezas al igual que nosotros cuando evocamos las carretas. Las innovaciones verdaderas habrían resultado fáciles al principio. Podrían haber descubierto cosas más sorprendentes. ¿Qué habría pasado